arrancar. Arranquemos orando. Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú en tu gracia, Señor, nos permites estar juntos y disfrutar de tu amor, de tu gracia, Señor. Nos permites seguir creciendo como hombres, Señor, en el llamado al cual tú nos has hecho. Te pido, Padre, que nos des la gracia de seguir siendo enfocados, Señor, en lo que es actuar como un hombre, Señor. Que podamos salir de acá afirmados nuestros corazones, Señor, para actuar como hombres y guiar a otros, Señor, en este mismo camino. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que nos permites como iglesia disfrutar el día de hoy, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La verdad que la anterior prédica es de mucha bendición volver a recordar lo que la Biblia dice, cómo actúa un hombre. Sabes, cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos cómo Dios planeó al hombre, una de las cosas que decía Mati es que entendemos que una de las funciones es la función de liderar. El hombre tiene la función de liderar a su esposa, de liderar a sus hijos, de liderar dentro de la iglesia. Pero como hemos estado viendo ahí en la carta de Tito, vemos que el liderazgo no se afirma o no tiene su base en la personalidad, sino en el carácter del hombre mismo. El carácter de un hombre va a ser formado a medida que éste tenga compromiso a vivir una vida de santidad. Si el hombre no tiene ese compromiso, difícilmente ese carácter va a ser producido. Y es por eso que quiero, a través del libro de Hebreos, ver 3 principios en cuanto a cómo mantenernos en una vida de santidad. Así que quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabes, la carta de los Hebreos es una carta preciosa. Esta semana la estuve estudiando bastante y me llamó la atención varios aspectos. Primero es que la carta de los Hebreos es una carta, se describe a sí mismo como es una palabra de exhortación. Así que cada aspecto de esta carta va a tener el punto de exhortar a los creyentes para que cambien y empiecen a actuar en base a lo que esta carta les va a decir. Sabes, el autor tiene varios propósitos en mente al escribir esta carta, pero uno de los propósitos centrales es contrastar las provisiones imperfectas e incompletas del antiguo pacto frente a la provisión perfecta y completa que satisfizo la ira de Dios mediante Cristo Jesús. Ese sacrificio que nos permite o nos da acceso al Padre. Sabes, la forma de cómo vemos a Jesús, la forma en cómo vemos su obra va a ser crítico para la vida de un creyente. Porque en esta primera sección, el autor a los Hebreos va a describir una cristología muy robusta y va a mostrar cómo esta cristología va a sostener la vida espiritual. Es imposible estar comprometido con la santidad si yo no reconozco a Cristo, su persona y su obra. Así que frente a esto, el autor tiene en mente animar y exhortar a los lectores a no desviar su mirada de Cristo. Estos lectores, que no tenemos claridad en quiénes eran, pero por la forma en cómo se escribe la carta, entendemos que eran personas judías, por la cantidad de información que da del Antiguo Testamento y la cantidad de predicaciones que se dan de textos del Antiguo Testamento, entendemos que era gente que conocía el Antiguo Testamento. Estos hombres, a partir de su conversión, habían mantenido una vida de valentía. Habían mantenido una vida que afirmaba lo que un día, la confesión que un día ellos hicieron.
Mira, acompáñame a Hebreos un poquito más atrás, el capítulo 10, versículo 32 al 34. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Estos hombres o estas personas que estaban dentro de esta congregación, desde el momento que aceptaron a Cristo, empezaron a sufrir reproches, menosprecio, pérdida de bienes por la causa del evangelio. Estos hombres desde sus inicios se habían solidarizado con aquellos que estaban presos. Habían acompañado a aquellos que estaban siendo perseguidos. No importaba si esto mismo les iba a pasar a ellos, pero habían mantenido una fe robusta por ese evangelio que creyeron. Pero lamentablemente estos creyentes estaban tentados a deshacerse de cualquier identificación con Cristo. Empezaron a aumentar las dudas, decepciones, desilusiones, y el fervor inicial, la pasión que tenían al principio empezó a menguar, dejando lugar esto para alejarse y para empezar a enfriarse. Lo que al principio enfrentaron con valentía, entendiendo que era lo que tenían que hacer, hoy día lo que estaba en su mente era la indecisión, de no saber cómo seguir, de no saber cómo avanzar. Y si tú te pones a ver, resultaría muy difícil mantenerte fiel dentro de la oposición, porque serías muy tentado a abandonar. Era lo que Mati nos decía antes, ¿no? Vemos a Josué queriendo llevar al pueblo frente a un montón de ejércitos preparados, y él con un pueblo lleno de personas que estaban cuidando a rebaños, que no tenían la claridad de lo que era un ejército, una guerra, pero sabía que eso era lo que tenía que hacer. Tenía que ir al frente y actuar como un hombre. Y era el llamado que hace Dios por medio del autor a estas personas que están acá, a reflejar esa actitud de avanzar, a reflejar esa actitud de no dejarse mover por las circunstancias, a no permitir que nada los haga desviar de la fe que un día creyeron. Así que la carta va a ser escrita para alentar y para que ellos confíen y recuerden quién es Cristo como su Mesías, su sumo sacerdote, a mantenerse fieles hasta el fin, al mantenerse en santidad en medio de tanta oposición y sufrimiento. Como te decía, es fácil acomodarse. Era una situación que les permitía dejar de vivir en santidad, empezar a acomodarse al mundo, como les pasó ahí en Primera de Pedro, cuando Pedro hace esas exhortaciones. Era más fácil volver a ser al judaísmo que mantenerte fiel y firme. Así que espero que después de este tiempo tú puedas afirmar eso en tu corazón. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier oposición, en medio de cualquier cosa que estés experimentando pasarte o que estés pasando, te mantengas con una actitud valiente de avanzar, del deseo de vivir en santidad, aún en medio de las dificultades, aún en medio de todo lo que estás viviendo. Así que Hebreos capítulo 12, verso 1, arranca con un por tanto. ¿Sabes? Este por tanto no es la palabra que normalmente se usa para dar una conclusión. Esta palabra es utilizada para cerrar una idea, pero de manera enfática. No solamente quiere hacer una conclusión entre otras, porque varias veces vas a ver un por tanto o un así que, pero acá el autor no va a utilizar la misma palabra que por lo regular se utiliza para el por tanto, sino que quiere hacer un quiebre. Enfáticamente va a terminar una sección que arrancó en el capítulo 10, la va a terminar acá en el capítulo 12. Así que permíteme dejarte ver algunos detalles que guiaron a esta conclusión, que guían hasta este punto.
Primero en Hebreos capítulo 10, el versículo 19 al 22, dice así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Esto lo habíamos estudiado el día jueves, pero lo que hace el autor a los hebreos es recordarles que ese sacrificio de Cristo, ese nuevo pacto, les da acceso. ¿Y cuál tiene que ser la actitud de ellos frente a ese acceso que ahora tienen? En el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Nuevamente, el autor hablándole a los creyentes, le dice que la gracia y la luz que ellos han recibido no tiene que ser una excusa para vivir una vida pecaminosa. El versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ver la vida cristiana como una vida de no avanzar, sino de retroceder, te lleva a vivir esa vida de pecado, porque te empiezas a alejar constantemente. Es por eso que en Hebreos capítulo 3, el autor hace una exhortación. Les dice, exhortándoos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que el engaño del pecado no endurezca vuestros corazones. Ahí más abajito en Hebreos 10:32, que ya lo leímos, el autor los empieza a guiar nuevamente, a recordar aquellos días donde su vida espiritual era marcada por la valentía y la santidad. Los lleva a pensar, ¿recuerdan cuando ustedes aceptaron a Cristo? ¿Recuerdan en medio de qué fue esa confesión y cómo fue su actitud? Y aún así mantenieron esa valentía, aún así mantenieron la santidad. Recuerden esos momentos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor de los Hebreos termina acá en el capítulo 10 diciendo, miren, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros vamos y corremos con valentía, aunque esto implique morir. Ahora quiero darles ejemplos claros de qué implica vivir esta vida de fe. De qué implica vivir esta vida de ser un hombre que no retrocede, sino que avanza, que continúa ese camino para llegar a ser, como decía Pablo, para lo cual él fue asido, ser semejante a la persona de Cristo. Así que ahí se escribe Hebreos capítulo 11. Y esta es la descripción de lo que implica no retroceder, sino avanzar, correr con valentía. Así que por tanto, va a ser la unión de estos 3 capítulos. Y va a ser un llamado a correr la vida cristiana con valentía y santidad, como te lo dije. Así que una de las cosas que ahí en el versículo 12, el capítulo 12, verso 1, que mueve todo este texto es la palabra corramos. La palabra ahí en el original no está, y corramos. La pusieron ahí para darle sentido, pero ese corramos es el sentido que mueve el pasaje. Porque recuerdas, el autor les dice, no retrocedan, sino avancen. Vayan para adelante, no pueden pensar en ir para atrás, sino que ahora su deber y su llamado es correr, avanzar. La carrera es una de las metáforas preferidas del apóstol Pablo. La va a usar muchas veces y en muchos textos, porque tiene muchos paralelos en cuanto a lo que es la vida cristiana. El esfuerzo, la valentía, la permanencia, la concentración. Estas son algunas de las cosas que Pablo quería dejar en mente cuando hablaba de lo que es una carrera, o cuando hablaba de cómo la carrera se comparaba a lo que es la vida cristiana. Y es la misma metáfora que va a utilizar el autor de los Hebreos para hablar acerca de avanzar.
de seguir, mantenerte, viviendo esta vida de santidad y no retrocediendo. Así que el primer principio es: corramos imitando la fe de los que corrieron antes que nosotros. Corramos imitando la fe de los que corrieron antes que nosotros. Después de ese por tanto, dice nosotros también. Ahora que hemos visto toda esa lista de todos esos hombres y de todo lo que hicieron y las convicciones que mantuvieron, nosotros también vamos a avanzar en ese mismo camino. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta palabra en derredor es la palabra rodeado. No es común, no se usa comúnmente de esa forma, pero tiene esta idea. Por ejemplo, se usa en Marcos 9:42 y habla de cuando alguien ata una piedra. Dice, es mejor atar la piedra, ponértela y enviarla al mar. O sea, tienes idea de envolver algo. Lo que te está diciendo es, todos estos hombres son la evidencia clara, la gracia de Dios, que esto es vivir una vida de fe. Son el estímulo que Dios ha marcado y ha puesto para que tú avances la vida espiritual. Dice, teniendo en derredor, estando rodeados o envueltos de todos esos nombres, de todos esos hombres, dice, tan grande nube de testigos. Si tú regresas a Hebreos 11, el versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Acá no va a describir a todos, sino que va a utilizar a aquellos que quería poner acá para marcar algo, para que nosotros los miremos e imitemos su fe. Pero no son los únicos. Hay una gran nube de testigos. Hay una gran aforio, una gran cantidad de personas que están viendo o que que corrieron antes que nosotros. Y dice, esta gran nube de testigos, son reconocidos estas palabras como testigos. Esta palabra testigo se refiere a una persona que ve algo, lo observa un evento y lo cuenta. ¿Sabes? El énfasis de esta primera parte o de este primer texto no tiene que ver con que ellos nos están mirando a nosotros, sino tiene que ver que ellos son nuestro estímulo para avanzar. Porque a veces he escuchado esta forma de ver este texto, estar parado, corriendo mientras ellos te están viendo. Pero específicamente lo que quiere enfatizar es, este es su estímulo para avanzar. Es su estímulo para seguir. Su ejemplo, a pesar de que murieron, es lo que te va a guiar a seguir avanzando. Entonces el autor a los Hebreos arranca diciendo, si vos querés vivir esa vida de santidad, si vos no querés retroceder, primero necesitas enfocar tu mirada en aquellos que corrieron por fe, en aquellos que se mantuvieron aún en medio de las adversidades. Mira, acompáñame un ratito más atrás, Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaban las promesas. Ver a ellos tiene que ser un estímulo para tu vida, para vivir esa vida de santidad. Y no tienen que ser una piedra de tropiezo que te guíen a decir, yo no puedo llegar a eso, yo no puedo avanzar. Y que seas movido no por una actitud de querer avanzar, sino simplemente por la pereza. Yo no puedo llegar a eso.
Yo no puedo seguir dando un paso más y poniendo muchas excusas en el camino que no te permiten avanzar. Entonces les dice, no perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron, por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Ahora déjame mostrarte algunos ejemplos que va a utilizar el autor a los Hebreos para estimular la vida espiritual. Ahí en Hebreos 11, solo veamos algunos, el verso 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tú ves acá un hombre que creyó en cosas que aún no se habían experimentado. La lluvia no era algo que lo que hoy conocemos nosotros. La tierra se mojaba por debajo. Todas las mañanas amanecía ese rocío, pero por debajo nunca habían visto llover. Pero este hombre, frente a la palabra de Dios, mantuvo una convicción. Esto es lo que va a pasar. Y eso es lo que llevó por 500 años a estar construyendo un arca. Sin saber cómo sería, sin saber qué era lo que Dios iba a hacer. Sabía que iba a venir un juicio. Tenía esa convicción y eso lo llevó a soportar burlas, a soportar angustia. Esto lo guió a llevar inclusive a su familia mismo, a trasladar esas convicciones a su familia, a decir, esto es lo que tenemos que hacer. Tenía esa fuerte convicción y no fue movido por nada. El verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este hombre tenía una posición ahí en Ur de los Caldeos. Muestra con qué salió de ahí. Pero fue movido por un llamado. Un llamado de Dios que no le impidió seguir avanzando. Esto es lo que tengo que hacer, salir, voy a hacerlo. Fue un descanso en las promesas de Dios. Es que el mundo necesita eso, hombres que tengan esas convicciones en que lo que Dios ha prometido así va a ser. Ese es el estímulo que tenemos de la vida de Abraham. Un hombre que avanzó aún sin saber lo que iba a pasar más adelante, aún sin saber cómo sería la tierra, aún sin saber si la tierra a la cual iba a ser mejor que el lugar donde ya tenía, porque tenía riquezas, estaba cómodo. Pero aún así él decidió salir por la fe, por el llamado de Dios. Verso 17, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham fue a ese lugar a sacrificar a su hijo con una fuerte convicción en su corazón. Él descansaba en la omnipotencia de Dios. Él sabía que Dios había prometido y sabía que Dios lo podía hacer. Él estaba dispuesto a hacer lo que sea para mostrar su amor hacia Dios, para demostrar lo que él había creído. Imagínate esta situación. No era que era difícil para él, que era fácil para él. Él fue avanzando, un camino que debió durar menos de un día. Se hizo en 3 días, caminando por ese lugar, atravesando el bosque hasta llegar a ese lugar. Camino paso a paso. No era fácil para él. 3 días le tomó llegar a ese lugar. ¿Qué lo llevó a seguir a este hombre ahí? La convicción de quién es Dios. Era lo que decía Mati antes, ¿no? Hay momentos de desánimo.
Hay momentos donde uno no quisiera continuar, pero no tiene que ver con eso, sino con la convicción de seguir, de avanzar. No importa lo que pase. Esa era la convicción de Abraham. ¿Había dolor? Por supuesto que sí. Para los que somos padres, solo imagínate la escena. Papá, acá está la leña, acá está el fuego. ¿Dónde está el cordero? Me imagino a Abraham con la voz quebrada. Hijo, Dios se proveerá. Era el hijo de la promesa, su hijo amado. Pero por la fe fue y avanzó, convencido en que Dios lo iba a hacer. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Esto es lo que necesita el mundo, estos hombres con esta perspectiva de lo que es la vida eterna. Él no estaba buscando su comodidad, sus deleites, que por haber sido adoptado los tenía. Por pertenecer a la familia real podía hacer uso de ellos, sino que él rechazó todo eso. Y todo el oprobio, todo el sufrimiento que pasó no solamente con Faraón, sino durante todo el tiempo con el pueblo, fue porque estaba convencido de qué iba a pasar después. Si tú ves en cada uno de estos hombres, lo que vas a ver es la convicción que estos hombres tenían. Y el estímulo que tienen que ser para tu vida espiritual. No hay ninguno de estos hombres que tú puedas decir, ellos no me pueden entender. Cada situación es verdad, es diferente. Pero lo que el autor quiere remarcar es, vive con este tipo de convicción que tuvieron estas personas. Esto tiene que ser un estímulo para nuestra vida espiritual de seguir avanzando. Más abajo, ahí terminando el libro, te cuenta de todo lo que pasó. Hombres que taparon bocas de leones, que fueron aserrados, maltratados, encarcelados, apedreados, por una convicción. Yo no voy a dejar atrás, no voy a dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y no voy a dejar de vivir mi vida acomodándome al mundo para que no tenga persecución. ¿Cuánto necesitaban los hebreos escuchar esto? ¿Cuánto necesitaban los lectores ver esto y ver este cuadro, ver todas estas imágenes y recordar, es verdad, tengo que avanzar, no puedo retroceder, tengo que seguir corriendo como ellos corrieron? Con una fuerte convicción en quién es Dios. Esto es vital para que tú tengas un compromiso a la santidad. No te puedes frenar, no puedes decir, no, es que mi trabajo, mi esposa, mis hijos, no hay nada que tenga que frenarte en tu vida espiritual. La pereza, el cansancio, todas las cosas que pongas hoy en tu mente, que no te están permitiendo correr. Tal vez me digas, Carlos, tú no me entiendes porque trabajo de sol a sol. Pero no tiene que ver con que yo te pueda entender o que esté en la misma situación, sino lo que la Biblia nos exhorta y nos llama. Porque cada uno de nosotros que estamos acá tiene diferentes realidades, pero el llamado es el mismo: corre y no retrocedas. Avanza, avanza, avanza. El segundo punto es: corramos sin nada que me impida llegar al final. Corramos sin nada que me impida llegar al final. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya que estás comprometido con avanzar, ya que estos hombres fueron un estímulo para tu vida espiritual y hoy estás decidido a seguir corriendo, necesitas entender algo. No puedes mantener los mismos patrones en tu vida. Necesitas deshacerte de aquello que no te permite correr.
Necesitas quitar de tu vida esas cosas que por tanto tiempo has abrazado y has amado, que te están impidiendo avanzar. Esta palabra despojémonos me encanta porque el autor a los Hebreos siempre se incluye dentro de esas exhortaciones. Porque él no estaba ajeno a la realidad. Él no está ajeno a la vida de santidad, sino que se incluye para decir, miren, esto es lo que tenemos que hacer si no queremos retroceder. Porque yo tampoco estoy exento de irme para atrás. Así que esta palabra despojémonos tiene un sentido figurativo de quitarse una prenda, desvestirse. Este concepto de despojarse, de quitarse, es un concepto que lo vamos a ver varias veces en la Biblia. Va a ser la forma práctica de mostrarnos cómo deshacernos de ese pecado que no nos permite avanzar. Ese concepto que lo vamos a ver ahí en Efesios, tan práctico de cuando veas suciedad, cuando sientes que tu ropa está sucia, te la quitas, te bañas y te pones una ropa nueva. Ese es el concepto que el autor quiere dejar ahí. Como te decía, se va a ver en varios pasajes. Por ejemplo, en Romanos 13:12. Romanos 13:12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, ahí está la palabra, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Desechemos, saquemos esto y vistámonos de armas de luz, las armas de luz. Ahí en Efesios 4:25, nuevamente el mismo concepto, y te lo va a decir Pablo de una manera muy práctica. Dice así, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desecha, sácate la mentira, deja de mentir y habla la verdad. La razón porque somos miembros los unos de los otros y no te puedes mentir a ti mismo. Más abajo va a volver a dar otro ejemplo. El que hurte, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que dar. Mira, ahí en Efesios 4:22, un poco antes, es el ejemplo que te decía. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quitaos esas ropas del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Ese es el concepto del autor a los Hebreos. Sácate esa ropa que no te está permitiendo correr, que no te está permitiendo avanzar. Báñate por medio de la palabra de Dios. Entiende qué es tu pecado y cómo afecta ese pecado. Y por último, vístete de algo nuevo. Algo contrario a lo que venías amando y abrazando tanto. Algo contrario que te haga matar el pecado, aplastar el pecado, para que no siga engañándote y no te siga estorbando. Va a dar dos cosas en cuanto a quitarse, a despojarse. La primera dice que nos despojemos de todo peso y del pecado y la segunda del pecado que nos asedia. Primeramente, ¿a qué se refiere cuando dice de todo peso? ¿Sabes? Esto es un compromiso, no a ver qué sí y qué no, sino abandonar todo aquello que te estorba. El autor a los Hebreos no va a dar una claridad de qué es ese peso. No les dice, es evidente que cada persona sabe. No se está refiriendo a un pecado, sino se está refiriendo a cosas que vas cargando en tu vida que no te dejan avanzar. Es evidente para cada lector, para cada persona que acude a este texto, qué es lo que te está estorbando a crecer, que sabes que no es pecado. Ahora vamos a ver algunas cosas, pero para él era todo, absolutamente todo lo que te impide avanzar. Tienes que desecharlo. Hay un pasaje que me gusta mucho, que tiene que ver con esto. Mira, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31.
Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31. Dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Para el apóstol Pablo, este concepto del peso era claro. Ninguna de estas cosas es malo. Disfrutar la vida no es algo malo, es algo precioso. Disfrutar del regalo de estar casado es algo hermoso. A veces Dios trae momentos y lloras y muestras emociones y es como Dios nos ha creado. Pero Pablo quiere dejar algo en la mente. Ni siquiera estas cosas son un impedimento para avanzar. Ni siquiera estas cosas te pueden desviar o quitar la atención de a dónde tienes que llegar. ¿Sabes? Recuerdo cuando Mati estaba predicando el libro no recuerdo si era Levítico o Números, creo que eran Números. No, Levítico. Y mueren los hijos de Aarón. Y este hombre no podía velar a sus hijos. Este hombre no podía hacer luto, sino que tenía que seguir haciendo la función de sacerdote, aún en medio del dolor. Y ese es ese llamado a seguir avanzando. No era que no había dolor en el corazón de este hombre. Sus 2 hijos acababan de morir, pero aún así seguía avanzando. ¿Qué cosas te están estorbando que no son pecado, pero las cuales te has aferrado tanto que te están estorbando para crecer? ¿Sabes? Uno de los conceptos que muchas veces lo he platicado en consejerías es el concepto de que hay una escala de prioridades. Y la escala está definida por Dios, la familia, la iglesia y el trabajo, o el trabajo y la iglesia, como vos lo tengas. Pero ese no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es Dios, la iglesia, tu esposa, el trabajo, todo al mismo nivel, todo lo tenemos que hacer. Dios es nuestra prioridad suprema y todo lo demás se tiene que hacer. La familia, tu trabajo, la iglesia, todo tenemos que hacerlo con diligencia. No podemos decir, bueno, esto es más valioso. Todo es valioso. Todo tenemos que hacerlo, nada tenemos que descuidar. No hay ninguna excusa. Por eso el autor a los Hebreos dice, no dejes que haya cosas que te permitan no correr. Ese es el peso. Y luego va a hablar del pecado que nos asedia. Perdón, antes de hablarte del pecado que nos asedia, me encanta cómo el autor Pablo, en 1 Corintios 7, el versículo que leímos, te muestra de qué sería correr la carrera. Es correr lo más ligero posible. Es avanzar la vida espiritual sin abrazar tanto cosas que se desvanecen y que un día van a desaparecer. Cosas por las cuales tanto nos esforzamos, pero un día se desvanecen y ya no están más. Pablo dice, corran de manera ligera, porque las cosas de este mundo se desvanecen. Segunda de Pedro, vamos a llegar a ese pasaje más adelante. Todo va a ser deshecho por fuego, todo. Solo va a quedar tu persona con lo que hiciste para el Señor, con cómo viviste, con las convicciones que mantuviste. Y ahora sí, el pecado que nos asedia. Entendemos la palabra pecado.
es todo lo que hacemos que es contrario al carácter de Dios. Todo lo que decimos, que pensamos o hacemos que va en contra del carácter de Dios. Pero el autor a los Hebreos le va a dar un adjetivo a este pecado. Es un pecado que nos asedia. Esta palabra solamente se repite una vez en toda la Biblia. Y como que no ha sido difícil traducirla. Porque en varias versiones vas a ver que va a tener varios conceptos. Pero si queremos dejarlo con uno, sería algo que distrae, algo que desestabiliza, algo que estorba, que no te permite avanzar. Cada uno de nosotros conocemos cuáles son los pecados que hacen eso en nuestra vida. Por mucho tiempo, cuando has pasado mucho tiempo en la vida cristiana, han habido muchos pecados de acción que has empezado a dejar. Tal vez antes luchabas con la falta de dominio propio en cuanto a alguna sustancia, con el alcohol, el tabaco. Tal vez dejaste cosas como la mentira. Pero el autor acaba de hablar de todo tipo de pecados, pecados de motivación que están dentro de nuestro corazón, pecados que son lo que guían en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos tiene su base en una motivación. No es que las cosas no las hacemos porque sí. Todo lo que hacemos es porque tenemos un sistema de creencias en nuestra mente que nos guía a hacer algo en particular. Y muchas cosas son movidas por pecados. Muchas cosas también son movidas por ese deseo de agradar y de glorificar a Dios. Hay cosas que ni nosotros mismos entendemos. Por eso Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 4 dice, ni siquiera yo mismo me juzgo. Porque un día va a venir Dios y va a aclarar lo profundo del corazón. Pero hay cosas que Dios sí nos da en su gracia, nos va mostrando esos pecados que estamos amando tanto, esas motivaciones que nos guían o nos estorban a crecer. La Biblia nos llama, nos exhorta a sacarnos, a desvestirnos de esos pecados. Pero sabes, antes de pensar en desvestirnos, tenemos que entender algo. No podemos desvestirnos si no entendemos cuán sucio estamos. Sabes, la vida cristiana, la madurez espiritual, no significa mientras más avanzo, más santo soy. Es esto, mientras más avanzo, más cuenta me doy de la profundidad de mi corazón. Porque empiezo a tener más discernimiento y Dios en su gracia me empieza a dar más herramientas para ver adentro. Así que es imposible luchar contra algo que desconozco. Es imposible de luchar contra algo que no lo veo tan malo, que por muchos años he ido diciéndome cosas a mi mente que han ido reduciendo lo que ese pecado ha ido sembrando en mi vida. ¿A qué punto tengo que llegar para empezar a luchar con el pecado? Lo que dice Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de ese cuerpo de muerte? Esa era la actitud como Pablo veía el pecado. Él no se gozaba y no se deleitaba en el pecado, tenía pecados claros. Segunda de Corintios 12 lo muestra. Para que no me gloríe, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero Pablo tenía esa perspectiva de qué es el pecado y cómo tenía que verlo. ¿Cómo miras tú el pecado? ¿Cómo reaccionas frente a personas que te exhortan cuando mantienes esa vida de pecado? ¿Realmente puedes ver esa suciedad en tu corazón y en tu vida? ¿Podemos ver eso en nosotros? Porque arranca aquí el despojarnos. Otra de las cosas que nos va a ayudar a despojarnos es empezar a informar a nuestra conciencia. Sabes, nuestra conciencia es la primera alarma que nosotros tenemos. No va a ser lo que frene,
o lo que impida, pero a medida que yo le voy dando luz a mi conciencia, es utilizada para guiarme a dejar de seguir haciendo esos pecados que me están dominando. ¿Y cómo le informo? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos 4:12 que es lo que penetra, lo que parte el alma, lo que profundiza y llega hasta las motivaciones de nuestro corazón. Y eso solo pasa cuando mi actitud frente a la palabra de Dios es una actitud mansa. Cuando estoy dispuesto a querer recibir y obedecer. Eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios. Entonces puedo despojarme a medida que voy informando a mi conciencia de qué es lo que está haciendo mal, de qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esos pecados. No solamente es necesario informar a la conciencia, sino procurar o mantener o esforzarme o mantener una convicción de tener una conciencia limpia. ¿Sabes? Esto es algo que dentro de nuestra iglesia, por la gracia de Dios, hemos venido creciendo muchos. Los días sábados nos reunimos en ese grupito en los diferentes barrios y empezamos a contar cosas. Pero este lugar no es el lugar para solamente contar y decir, sino que el hecho de que tú cuentes y que mantengas esa transparencia, en esa rendición de cuentas, va a cuidar tu vida de que no abraces pecados, de que no ganen más espacio esos pecados. Me encanta como Pablo decía cuando habla de los falsos maestros. Los falsos maestros son aquellos que viven en lo oculto. Dice, yo rechazo lo oculto y lo vergonzoso. Estos falsos maestros en 2 Corintios se mantenían en esta clase de vida. Una vida oculta, una vida sin rendición de cuentas. Mas Pablo dice, yo tengo una conciencia limpia. No hay nada en mi mente que no lo conozcan. Lo saben. Saben con qué lucho. Saben qué es lo que más me cuesta. Esto no es un hábito que se va volviendo solamente para decir, bueno, tengo que contar algo, sino que es una herramienta que Dios nos da para luchar continuamente y para deshacernos de ese pecado. Mira ahí en Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Dice así, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Puedes verlo? Nuevamente, esto es despojar. Dice, saca todo lo que no es Dios, sácalo. Todo lo que no refleja el carácter de Cristo, sácalo, deséchalo. Como hombres somos llamados a eso. A los hombres muchas veces nuestro orgullo no nos permite buscar ayuda o gritar por ayuda. Nuestro orgullo no nos permite ser transparentes, sino que nos hace guardar cosas. Nuestra pereza no nos hace ver la vida espiritual como algo importante, sino que la rechazamos y vemos las demás cosas como importantes. Muchos pecados se albergan en nuestros corazones, los cuales tienen que ser trabajados, aplastados, porque para esto vino Cristo, para deshacer las obras de la carne. Eso es la clase de hombres que pueden liderar. Hombres que corren viendo ese estímulo. De hombres que hicieron lo mismo. Que siguen hablando, que siguen dejando huellas, a los cuales seguimos observando para avanzar. Hombres que mantienen esa vida de santidad y ese compromiso con luchar contra el pecado. No importa lo que esto me traiga.
las consecuencias que me traigan. Justo esta semana conversábamos con Mati y hablábamos de lo que implica la valentía cuando uno tiene que decir algo, confesar algo que puede desestabilizar toda tu vida, que puede traer consecuencias. Pero ahí también se refleja tu corazón. ¿Qué es más importante, la gloria de Dios o tu reputación? Esa es la clase de hombres que la Biblia describe, que somos llamados a liderar, a acompañar, a guiar a nuestras esposas, nuestros hijos dentro de la iglesia. Así que corramos, sacándonos todo aquello que nos estorba para seguir. Y por último, corramos con constancia. Corramos con constancia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como te decía, esta es una de las metáforas que más utiliza el apóstol Pablo para hablar de la vida cristiana, por todas las cosas o todas las similitudes que tiene con la vida cristiana. Dice avanza, corre. Esta palabra correr tiene la idea de esforzarse, darse prisa, apúrate. No tiene que ver, en este aspecto no se iguala a las carreras de que tú quieres llegar y dejar al otro atrás. No, sino que tiene el punto de perseverar, de seguir, de avanzar, de sacrificarte. Como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, yo corro de esta manera, yo golpeo mi cuerpo, no sea que antes ha habido siendo enseñado a muchos. Hoy mismo yo venga a ser descalificado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Esa es la carrera que nosotros tenemos por delante. Esa es la carrera que somos llamados a seguir, y es una carrera donde requiere diligencia, esfuerzo, constancia, deshacerme de esas cosas. Ahí en Filipenses 3:12 vuelve el apóstol Pablo, también da una marca de esta carrera. Dice así: no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero avanzar. Estos serían hombres que por las circunstancias tú dirías: Pablo, para. ¿No miras todos los obstáculos? La cárcel, todos los dolores, todo lo que describen en 2 Corintios 11, los naufragios, las veces que has sido apedreado, los falsos maestros dentro de las iglesias. Pablo, basta. Y Pablo dice: no. Este es mi deseo. Allá prosigo. Quiero asir para lo cual también fui asido. Asir de aquello por lo cual fui asido. Y me encanta cómo Pablo termina su última carta allí en 2 Timoteo 2. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Sabes qué precioso como hombres sería terminar nuestra vida así? Habiéndolo dado todo, corriendo de tal manera que nunca nos paramos. Hay una frase que siempre he escuchado acá y es: no miremos atrás ni para tomar viada. Corramos. Basta de esa inconstancia, basta de seguir esas fluctuaciones. Animémonos para seguir adelante, para seguir avanzando. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra paciencia es una palabra muy linda porque tiene varios significados. Decía un autor que es imposible darle todo el contenido a esta palabra porque tiene mucha riqueza. Hay un hombre llamado Crisóstomo que decía, esta palabra es la palabra upomone, decía: es la raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no sabe de tormentas.
Decía otro autor, no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrota, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. Es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada. No es por simple resignación, no es el espíritu del que se sienta donde vino la tragedia, dispuesto a soportar estáticamente, sino el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo en un camino que conduce a la gloria. No es la paciencia del que aguarda ceñudamente el fin, sino del que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Esa paciencia te lleva a seguir y a continuar. Va más allá de las circunstancias. No tiene que ver con lo que estemos pasando, sino fíjate lo que estaban pasando ellos. Todavía habían sido perseguidos, pero todavía no habían muerto. No había mártires dentro de la iglesia, según Hebreos 12:4. Pero aún así, en medio de estas circunstancias, el escritor de Hebreos les dice: corran con paciencia, con perseverancia, con persistencia, con constancia. No es una resignación, como decía este autor, sino es avanzar entendiendo la esperanza que tenemos y la gloria que un día disfrutaremos en el cielo. Es que es imposible luchar con el pecado si yo no mantengo esa expectativa en mi mente. Porque muchas veces tendemos a desanimarnos cuando vemos en nuestro corazón todo lo que hay. Pero esta esperanza gloriosa te lleva a seguir, a avanzar en medio de la tormenta, a soportar todo lo que pase y a seguir. Miren ahí una iglesia que se describía como una iglesia que corría con paciencia, 2 de Tesalonicenses 1:4. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es una iglesia que se mantiene a pesar de lo que está sucediendo, que frente al dolor avanza, deseoso y gozoso de mostrar el carácter de Cristo en sus vidas. Allí en Hebreos 10:36 dice: es necesaria la paciencia para que, les leo el texto. Hebreos 10:36 dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria. Es esa perseverancia que te lleva a no mantenerte fluctuante, sino en una vida equilibrada, de seguir avanzando, aun cuando las situaciones sean difíciles. Así que esa es la exhortación del autor a los hebreos. Acá es la conclusión que hace el autor a los hebreos. Así que mira, ya para concluir, acompáñame al versículo 12. Dice: por lo cual, 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No pueden seguir temiendo lo que les va a pasar. No pueden dejar de mirar a Cristo y acomodarse al judaísmo en base a las circunstancias. Tienen que seguir avanzando y mantenerse comprometidos, valientes con vivir esa vida de santidad que Dios quiere. Pero da un ejemplo más. Mira el versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No sean como Esaú, que por un deseo terminó perdiendo esto. Vos tienes dos opciones en este momento y en toda tu vida: vivir en pos de tus deseos, perdiendo todo lo que Dios en su gracia quiere ofrecerte, vivir esa vida plena, esa vida
en abundancia como la describió Cristo. No fuera de dolores, no fuera de momentos difíciles, pero sí una vida que trae gozo, dicha. O ser como Esaú, seguir siendo movido por los deseos de su corazón. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Quieres ser un hombre comprometido con la santidad frente a las circunstancias? ¿O quieres seguir siendo movido por tus deseos y seguir retrocediendo y dejar de correr? ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Y Señor, así como los lectores de la carta a los Hebreos fueron exhortados a correr esa carrera, a vivir con valentía como hombres, con santidad, aún en medio del dolor, de las circunstancias, del rechazo, del menosprecio. Es la misma exhortación que nos haces hoy acá como hombres. A no menguar en aquella decisión que un día decidimos recibir a Cristo, ser guiados por los mandatos, por el señorío de Cristo. Padre bendito, danos la gracia de vivir de esta manera, de vivir con esa valentía y con ese deseo de ser santos, de despojarnos de todo aquello, Señor, que nos está estorbando y que no nos permite crecer. Padre, permítenos ver los estímulos de hermanos que vivieron siglos atrás y se mantuvieron fieles hasta la muerte. Señor, permítenos imitar a nuestros pastores, como dice Hebreos capítulo 13, ver su fe y cómo en medio de las circunstancias, de los dolores, aún se han mantenido acá fieles, firmes en tu palabra. Señor, los ejemplos son muchos, al igual que son muchos los que quedaron en el camino. Ayúdanos a ser hombres, a actuar como hombres, comprometidos con la santidad. Gracias, Padre, y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar otro recreo, ¿sí? Nos dispersamos un ratito, unos 15 minutitos y volvemos. Llegaron algunos más, qué bueno, bienvenidos.